mañana. Así que bueno, buenos días a todos. Bienvenido a nuestro espacio de conversaciones ejecutivas de Foro de Presidentes, un espacio para actuar pensando distinto. Esta mañana nos convoca un tema de la mayor importancia y son las capacidades de liderazgo en contextos de disrupción. En esta charla abordaremos cómo, en contextos de disrupción como los actuales, las organizaciones que logran sostener ventajas competitivas son aquellas que desarrollan capacidades diferenciadoras de liderazgo. En particular, profundizaremos en el aprendizaje organizacional y la generación de desequilibrios productivos como palancas clave para navegar la incertidumbre, movilizar conversaciones difíciles y transformar el cambio en creación de valor. Para esto tenemos a uno de nuestros miembros de Foro de Presidentes, Héctor Hernández, gerente Colombia y Ecuador de RBL Group. Cuenta con más de 25 años de experiencia acompañando a líderes, equipos y organizaciones en procesos de transformación cultural, desarrollo de liderazgo y fortalecimiento de capacidades. Su trabajo se centra en la integración de las dimensiones humanas y financieras como base para construir un éxito sostenible. Con experiencia en gestión del cambio, creatividad y desarrollo de negocio, le apasiona acompañar a los líderes a la clarificación de su estrategia, la ejecución con disciplina y la inversión en su crecimiento personal y profesional. Su enfoque está orientado a fomentar la innovación, el liderazgo a través del coaching y a potenciar a las personas y organizaciones para prosperar en entornos dinámicos. Ha sido profesor de liderazgo en la Universidad de los Andes, es coach certificado, facilitador de Lego Series Play y conferencista en temas de cambio, estrategia y desarrollo organizacional. Es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Michigan y formación en liderazgo en Harvard Kennedy School. Así que Héctor, es un gusto tenerte esta mañana en tu casa con los miembros del Foro de Presidentes acompañándonos en esta mañana. Bienvenido. Marcela, muchas gracias. Muy contento, muy honrado me siento de estar en este espacio. Mil gracias a ti, a todos los miembros del foro, a las personas que nos acompañan por sacar este espacio, lunes en la mañana tan temprano, para compartir, para aprender juntos sobre estos temas que desde mi perspectiva son útiles y fascinantes. Entonces, bueno, quisiera comenzar, voy a poner la presentación, dame un segundito, comenzar, a ver, perdón, aquí. Y aquí estamos. Listo. Por favor, confírmeme si se ve bien. Pero está en cuadrito, Ah, agranda si quieres la... ahí. Eso, Ok. perfecto. Vale, mil gracias. Muy bien, entonces hoy vamos a conversar sobre esas capacidades de liderazgo que son particularmente útiles y valiosas en lo que sería un contexto de disrupción que hoy en día se ha vuelto prácticamente permanente. En una época eran un poco frecuentes, luego se van haciendo más frecuentes y hoy en día prácticamente tenemos contextos de disrupción diarios y permanentes. Y lo que quiero decir es que la ventaja no es realmente la estrategia, ya vamos a hablar, sino es la capacidad de adaptarse para las organizaciones. Entonces, lo primero, vamos a entrar a discutir. Esto lo han tratado algunos de mis colegas previamente en algunas charlas y es la importancia de la estrategia. Todo comienza con la estrategia. En las organizaciones, y esto aplica para muchos otros sistemas, pero en las organizaciones es fundamental tener esa claridad estratégica, tenerla desarrollada en la estrategia donde combinamos la propuesta de valor, combinamos la manera como la empresa quiere o debe crecer, la manera como la empresa quiere y debe diferenciarse. Y esa estrategia, lo que nosotros en RBL llamamos la agenda estratégica, es la que define cuáles son las capacidades organizacionales y humanas que la organización debe desarrollar, fortalecer o inclusive muchas veces cambiar, ajustar. Eso se conecta directamente con lo que llamamos la agenda comportamental, que no es otra cosa que cómo nos comportamos. Una vez tenemos una agenda definida, definimos unas capacidades organizacionales, eso nos lleva
como organización comportarnos de una cierta manera para poder cumplir esa estrategia. Y por supuesto, eso debe articularse también con lo que llamamos la agenda operacional, es decir, cómo se hacen las cosas de manera que tanto la agenda estratégica como los comportamientos, como la manera como operamos, esté consistentemente integrada y articulada, que es en últimas lo que decimos que crea la cultura. Y la cultura es lo que define los resultados de las organizaciones. Entonces decimos que las capacidades o los comportamientos muestran realmente lo que la organización es. En algunos casos se dice que la cultura es aquello que las personas hacen cuando nadie está presente, cuando el jefe no está presente, ¿no? Entonces, la idea primero es empezar por la estrategia que se traduzca en comportamientos alrededor de las capacidades humanas. ¿Y qué capacidades organizacionales creo yo que son las más críticas? No las únicas, por supuesto, las más críticas para entornos de disrupción, y quiero hablar de dos fundamentales. Primero, el liderazgo. El liderazgo se ha escrito, se ha dicho, se ha hablado muchísimo, muchísimo. O sea que lo que hoy conocemos como liderazgo tiene una gran cantidad de corrientes, una gran cantidad de posturas, una gran cantidad de estudios, de, digamos, diferentes temas. Y yo vengo a proponerles uno, o más bien una corriente, una postura que es una mezcla también de varios temas. O sea, yo digo que el liderazgo de hoy es muy diferente al liderazgo de hace unos años, muy diferente al liderazgo de hace unos siglos. Y hoy en día tenemos, desde mi perspectiva, una manera muy positiva de ver el liderazgo. Y es también, hay una conexión directa del liderazgo y el aprendizaje. De hecho, para mí, el liderazgo, cuando se ejerce liderazgo, se genera aprendizaje. Y cuando se genera aprendizaje, se ejerce liderazgo. Yo digo que las dos van atadas. Entonces, el liderazgo es difícil ejercer, perdón, es difícil enseñar liderazgo. Yo pasé 10 años en la Universidad de los Andes y siempre una de nuestras premisas era que el liderazgo realmente es difícil de enseñar, pero se pueden generar espacios para aprender. Ahora, cuando tú lo enseñas ejerciendo liderazgo y cuando tú ejerces liderazgo, enseñas. Entonces, la idea de esta capacidad organizacional es que cuando tú practicas liderazgo, y nosotros en RBL nos distanciamos de la palabra líder y tratamos más bien de proponer que lo que necesitan las organizaciones, más que líderes individualmente, es liderazgo alrededor de toda la organización. Eso asume que cualquier persona, independientemente de su rol, puede ejercerlo, y de hecho lo que buscamos es que en todos los niveles de la organización se ejerza ese liderazgo. Muy bien, entonces como capacidad organizacional, decimos primero, y en un orden particular, que el liderazgo lo que hace es que enfoca la energía en lo que importa. El liderazgo, de hecho, decimos que el liderazgo debe tener mucha presencia, debe ser muy consciente cuando tú ejerces liderazgo. De esa manera lograr enfocarte en lo que realmente va a hacer la diferencia, y ya desde ese punto de inicio del liderazgo, en donde identificas un reto, un problema, una situación que debe reforzarse, lo que debe abordarse, debes movilizar a otros a través de lo que llamamos conversaciones de valor nosotros. Algunos lo llaman conversaciones difíciles, otros lo llaman conversaciones incómodas. ¿Para qué? Para crear unas condiciones para aprender, innovar y adaptarse. En ese movimiento de elegir el tema, luego movilizar a otros, vamos a hablar un poco más de eso, y luego crear las condiciones para aprendizaje, ahí ya empieza a haber un movimiento muy importante hacia la resolución del problema. Ahora, también decimos que para que haya un verdadero aprendizaje hay que generar una tensión que llamamos desequilibrio productivo, y que eso en últimas es lo que permite desarrollar el liderazgo dentro de toda la organización. Muy bien. Ahora bien, hablemos de aprendizaje como capacidad organizacional. Decimos que el aprendizaje, en principio, es algo que todos deberíamos tener, todos deberíamos saber y todos deberíamos desarrollar. Sin embargo, yo quisiera distinguir, por supuesto, el conocimiento del aprendizaje. Para la mayoría, y dados nuestros sistemas educativos, nos hemos enfocado mucho en adquirir conocimiento. Por supuesto, eso es valioso. Pero realmente el aprendizaje, a pesar de que sí necesita el conocimiento, no necesariamente solo se logra con conocimiento. El aprendizaje pues tiene varias acepciones, varias corrientes, pero en últimas lo que decimos del aprendizaje es que se aprende en la acción, se aprende
en la vida, en las circunstancias, en los retos que se nos presentan, y allí es donde nosotros realmente generamos ese aprendizaje. Y el aprendizaje aumenta para nosotros la capacidad de resolver temas. El aprendizaje es lo que nos permite que esos conocimientos se conviertan en verdaderas maneras en las que podemos actuar y resolver los problemas. Entonces aprendemos como un ejercicio de transformación, pasando de información a conocimiento, a práctica y a capacidad. Por supuesto, el aprendizaje implica colaborar y compartir con otros. El aprendizaje se da primero individualmente y por supuesto se potencia como, colaborativamente con otros. Luego lo aplicamos en la toma de decisiones, en las conversaciones que tenemos. Es decir, el liderazgo es algo que se nos presenta diariamente, oportunidades de ejercer el liderazgo. No siempre las tomamos con frecuencia. Yo mismo me veo en esa situación. A veces se me presenta una oportunidad de tener una conversación y por diferentes razones, muchas de ellas, ahorita vamos a ver, elijo la mayor parte de las veces inconscientemente no abordarla. Es decir, pierdo una oportunidad para ejercer liderazgo, pero la vida nos presenta diariamente oportunidades de ejercer liderazgo o con nuestras familias o en nuestros lugares de trabajo o inclusive en la calle, con frecuencia, en el supermercado, qué sé yo. Ahí se nos presentan muchas oportunidades. Y lo otro es que esto implica una exploración, una experimentación importante. La experimentación es fundamental en el proceso de aprendizaje. Y de hecho, esa experimentación con la que la mayoría de nosotros nacemos, yo diría que prácticamente todos nacemos, que los niños, los niños desarrollan esa capacidad de exploración de una manera muy temprana y en algún momento del proceso, por diferentes razones, se va perdiendo, se va diluyendo. Pero hoy en día decimos que el aprendizaje realmente se potencia enormemente con esa capacidad de exploración y de experimentación. Y decimos que el aprendizaje en sí mismo es un reto, o sea, el aprendizaje no se da necesariamente fácil, rápido, como nosotros quisiéramos. Decimos que el aprendizaje como reto, tiene dos dimensiones, como la mayoría de los retos. El primero que es un reto técnico, la mayoría de la mayoría de los retos tienen una parte que es técnica, que de alguna manera ya sabemos cómo resolver. Y si hablamos de aprendizaje, pues probablemente tiene que ver con todas las técnicas, los espacios, lo que se ha venido desarrollando, las metodologías de aprendizaje, que pues la ciencia, la academia ha venido desarrollando a lo largo de los años y por supuesto es algo que ya sabemos cómo abordar. Puede que no sea perfecto, puede que siempre haya oportunidades de mejorar, pero ya sabemos cómo abordar la parte técnica del aprendizaje, lo que se requiere. Y hasta ahí, pues todo muy bien, porque sí, definitivamente, como decía hace un rato, es necesario para el aprendizaje. Pero hay una parte del aprendizaje que no es técnica, es adaptativa, es humana. Por supuesto, no todos aprendemos igual. Y de hecho, hoy en día, pues los retos de aprendizaje que ya hemos aprendido mucho, los niños aprenden diferente, los jóvenes aprenden diferente y los adultos aprendemos diferente. Y entre adultos y entre niños y entre jóvenes hay una enorme, tal vez, no diría que infinita, pero una enorme variedad de cómo las personas aprendemos por diferentes razones, por temas de salud mental, por temas de cultura, por temas de creencias, etcétera. Entonces, la idea de lo que propongo hoy es que este reto, particularmente el aprendizaje, tiene una parte técnica que, digo, es relativamente fácil de solucionar, pero el gran reto es la parte adaptativa, que depende prácticamente de los individuos sobre los que queremos sobre su- de los que, entre los que queremos que aprendan lo que necesitamos que aprendan para resolver ciertos temas. Entonces, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo propongo que abordemos los retos? Lo primero es hacer un buen diagnóstico, identificando qué parte del reto es técnico y qué parte es adaptativo. Y lo técnico, como digo, normalmente tiene una solución. No siempre tenemos acceso por las diferentes razones, pero por lo menos sabemos que hay una solución. En lo adaptativo, definitivamente, hablando de aprendizaje, requiere aprendizaje. Hay una conversación muy amplia desde hace unos años que es el cómo aprender a aprender. Y eso definitivamente es algo en lo que debemos como organización, como individuos, como líderes, enfocarnos cómo vamos a generar aprendizaje sobre el aprendizaje. Y decimos
que las conversaciones de valor, como ya les mencioné, y la experimentación son dos de las herramientas fundamentales para ese aprendizaje sobre el aprendizaje. ¿Y por qué en espacios de desequilibrio productivo? Porque la atención es la que genera la emoción que va asociada al verdadero aprendizaje. Es decir, un aprendizaje para que se integre, para que nosotros como seres humanos lo podamos incluir dentro de nuestra caja de herramientas y se convierta en parte de nuestro ser, requiere emociones asociadas. Esa es una parte clave del proceso de aprendizaje que vamos a seguir conversando. Entonces, el otro espacio que también lo considero una capacidad organizacional importante es pensar en sistemas, lo que llamamos pensamiento sistémico. Cuando yo estoy abordando un tema de aprendizaje, además de diferenciar lo que pueda ser técnico y adaptativo, debo pensar en cuál es el sistema humano sobre el cual quiero intervenir y generar ese aprendizaje. Y ahí, como les decía, las personas aprendemos diferente. Debo entender según cada una de las o personas o facciones o grupos sobre los que quiero intervenir, debo entender cuáles son sus valores particulares, debo entender cuáles son sus temores particulares. Y cuando digo temores, los procesos de aprendizaje, que son procesos de cambio inherentes, generan en muchas ocasiones pérdidas. Pérdidas, o sea, si yo paso de un punto A a un punto B, independientemente que sea un paso positivo, esos pasos implican también pérdidas para las personas. Y pérdidas pueden ser pérdidas de control, pérdidas de agencia, pérdidas de capacidad o de credibilidad. Y debo, en ese modelo de diagnóstico, de decir, bueno, ¿quiénes dentro del sistema humano en el que quiero intervenir, quiénes perderían qué alrededor de eso? Y debo reconocerlo, debo abordarlo. Ahora bien, también el diagnóstico debe darme idea de qué valora quién o qué lealtades hay dentro del sistema humano. Y para describir lo que puede ser una lealtad, pues una lealtad es algo sobre lo que yo personalmente valoro y quiero seguir siendo leal a eso. Entonces, muchas veces en las organizaciones que tratamos de ejercer cambios que implican aprendizajes, las personas tienen lealtades a sus maneras de hacer las cosas. La famosa frase es que aquí siempre lo hemos hecho así. Es uno de esos ejemplos en donde esa lealtad de que siempre lo hemos hecho así tiene un impacto importante dentro de los procesos de aprendizaje y debemos entenderlos, reconocerlos y abordarlos. Y ahora bien, si yo no tengo claridad en todo ese esquema dinámico, emocional que se genera alrededor de los procesos de aprendizaje, pues es muy probable que se generen resistencias, sabotajes, detractores, parálisis, etcétera, una serie de comportamientos que por supuesto van en contra de los procesos de aprendizaje sobre los que quiero ejercer el liderazgo. Entonces, una pregunta fundamental cuando hago este diagnóstico, entiendo el sistema humano, me pregunto, bueno, para lograr este objetivo organizacional, ¿quién debe aprender qué? O sea, debo llegar al punto de decir, bueno, esta persona o este grupo o este equipo debe aprender esto para lograr avanzar hacia el siguiente nivel en el aprendizaje. Y esa pregunta es fundamental y con frecuencia es ignorada. Y lo que hemos visto, yo personalmente he visto y de hecho en su momento también lo he hecho, es simplemente asumir que todas las personas en las organizaciones deben aprender lo mismo. Y eso, pues, en este proceso de desarrollar las capacidades humanas, pues genera limitaciones y no es muy efectivo el no hacernos esta pregunta. Muy bien, entonces voy a utilizar un ejemplo de cómo la inteligencia artificial, que es para nosotros hoy en día, y no sé cómo lo ven las personas que están asistiendo, escuchando esta charla, pero por supuesto esto se nos vino o se nos vino de una manera así intempestiva la inteligencia artificial y para muchos de nosotros, y me incluyo, a mí me ha generado ansiedad en algunos momentos, me ha generado el famoso FOMO, ¿no? La fear of missing out, me estoy perdiendo de algo y no estoy logrando ir al ritmo de cómo está pasando, de cómo se está generando, algo para los un poquito más
mayores pasó hace varios años, hace más o menos veintitantos años con Internet, pues hoy está pasando solo que aumentado. Entonces quiero hablar un poco sobre esto y usarlo como ejemplo ya para aterrizar algunos de estos conceptos, porque en las conversaciones que hemos tenido con algunas organizaciones, sí hay algo de eso entre ansiedad, FOMO y un poquito de no saber exactamente cómo abordar el tema para lograr que las organizaciones integren, aprendan y le saquen el máximo provecho a la inteligencia artificial. Entonces, lo primero es que es entender que un cambio de esta magnitud, de hecho, en general los cambios tienen un componente adaptativo, pero un cambio de esta magnitud es predominantemente adaptativo. Sin embargo, por más de que este tema nos esté llegando de esta manera y nos esté generando tantas confusiones, es muy importante empezar por la estrategia, es decir, volver al inicio. La estrategia es la que te determina para qué vamos a implementar, para qué vamos a iniciar este proceso de desarrollo y de aprendizaje de inteligencia artificial en la empresa. Eso es definitivo. Y nuevamente, dado todo lo que pasa, a veces en algunas organizaciones se olvida que esto debe corresponder y debe estar alineado y articulado con la estrategia. Lo segundo, ¿qué parte del tema es técnico y qué parte es adaptativo? Ya les voy a explicar un poquito más de eso, pero como en todos los procesos de cambio hay una parte técnica y una parte adaptativa y se manejan diferente y se abordan diferente. Tercero, en el caso de la inteligencia artificial, en los grupos humanos sobre los que queremos intervenir y por supuesto en las organizaciones, ¿quién debe aprender qué? No necesariamente todo el mundo debe aprender lo mismo. Y por supuesto, detrás de esto, no necesariamente todos van a aprender de la misma manera lo que deben aprender. Esas son dos preguntas que deben de estar constantemente en cabeza de los que están generando o liderando estos procesos. Y finalmente, ¿qué tanto desequilibrio? De hecho, ya en sí misma la inteligencia artificial genera desequilibrios, pero yo puedo gestionar el desequilibrio de una mejor manera, gestionar la tensión y muchas veces es importante crear la misma tensión para poder acelerar el proceso, porque claro, los procesos definitivamente se dan independientemente de lo que yo haga. Yo puedo no hacer nada y el proceso se da, pero no necesariamente se da al ritmo que yo quiero, a los costos que yo quiero y con la misma efectividad que es la que yo quiero. ¿Para qué? Para obtener resultados de negocios. Decimos que en inteligencia artificial la ventaja competitiva no está en la tecnología. De hecho, los cuatro o cinco plataformas hoy en día que compiten, todos son muy buenos. Yo los utilizo casi todos, tiendo a utilizar uno más que otro, pero la ventaja realmente no está en la tecnología, está en las personas, está en la velocidad en que las personas aprendemos y cómo nos adaptamos para lograr sacar el mayor aprendizaje. Muy bien, entonces, ampliando un poquito el ejemplo de la inteligencia artificial, decimos que el esfuerzo técnico más o menos es del 20%. Primero, la tecnología, o sea, los algoritmos, los modelos, etcétera, son importantes, necesarios. Lo siguiente es la infraestructura que necesito, es decir, cómo organizo lo que quiero lograr con la inteligencia artificial y eso ya tiene que ver con sistemas, con la seguridad, que hoy en día es fundamental, y cómo la escalo. Pero el esfuerzo grande, como les decía, está en las personas, en la cultura, en el cambio, cómo los vamos a adaptar, cómo vamos a abordar esto, cómo vamos a rediseñar la manera en que vamos a trabajar. Y por supuesto, hay un tema, un desafío muy grande que tiene que ver con algunos trabajos, perdón, algunos roles van a tener que cambiar, algunos incluso van a tener que desaparecer, otros se deben crear y eso también va a generar una tensión enorme que debe ser, por supuesto, abordada. Entonces, desde esta perspectiva, lo que seguiría es, bueno, habiendo hecho este diagnóstico, me vuelva a esta diapositiva, desde la estrategia al diagnóstico, al componente sistémico, quién debe aprender qué y al desequilibrio y a lograr los resultados. Lo que debemos definir muy bien desde el principio es cómo vamos a gerenciar, cómo vamos a lograr que este proceso se lleve a cabo. Entonces, voy cerrando ahí, pero quiero decir que una de las mayores capacidades organizacionales, como lo mencioné antes, que va a ser fundamental en este proceso, es tener las conversaciones de valor.
las conversaciones incómodas o difíciles. ¿Por qué? Porque esto que les decía antes, las pérdidas, los retos que implican para las personas, pues van a tener que abordarse. Muchas veces se ocultan, muchas veces se evitan, muchas veces se espera que la situación se resuelva sin que yo tenga que intervenir. ¿Por qué? Porque es incómodo. De hecho, el liderazgo con frecuencia es incómodo, es impopular, porque vas a tener que decirle a las personas con frecuencia cosas que no quieren, que no quieren oír. No es lo que las personas quieren oír lo que el liderazgo normalmente aborda, es lo que las personas necesitan escuchar para poder avanzar y generar los resultados que necesitan generar. Muy bien. Entonces, desde esa perspectiva, quisiera hacerle quisiera soltar una pregunta y ya para ir cerrando. ¿Qué conversaciones postergando hoy que pueden estar asociadas con inteligencia artificial o no? Y que si las tuvieras esta semana cambiaría algo importante. Y pueden ser otras conversaciones en otras dimensiones, por supuesto. Esto lo utilizo solamente como ejemplo. Pueden ser conversaciones sobre estilos de liderazgo que no están funcionando. Pueden ser conversaciones sobre temas de relaciones que definitivamente deben abordarse. De lo contrario, pues están generando, seguirán generando roces y afectan, por supuesto, los resultados tanto en los equipos como en la organización. Entonces, con eso, Marcela, creo que, bueno, me quedan 2 minutos, pero quisiera parar acá.